Mi nombre es Lori Mejía y yo les vengo a hablar sobre qué es el método científico. El método científico en la pedagogía es un proceso sistemático y estructurado que permite investigar y mejorar la práctica educativa mediante la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados. Ahora con el análisis reflexivo. El análisis de los casos presentados demuestra que la pedagogía no puede limitarse a la transmisión de contenidos, sino que debe responder a las necesidades reales de los estudiantes. En el primer caso, la ansiedad académica evidenció cómo los métodos tradicionales de evaluación pueden afectar negativamente el rendimiento cuando no se consideran los factores emocionales. Esto nos lleva a reflexionar que enseñar no es únicamente medir conocimientos mediante pruebas escritas, sino crear estrategias que favorecen un aprendizaje más equilibrado y humano. Cuando el docente observa, identifica el problema y propone alternativas como actividades orales y prácticas, está ejerciendo una pedagogía consciente y adaptativa. Por el otro lado, el segundo caso resalta la importancia del aprendizaje activo como herramienta para fortalecer la comprensión. La aplicación del método científico a través del experimento de germinación permitió que los estudiantes dejaran de ser receptores pasivos para convertirse en protagonistas del conocimiento. Este enfoque evidencia que el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante experimenta, cuestiona y construye sus propias conclusiones. La teoría, aunque no sea necesaria, cobra el verdadero sentido cuando se conecta con la práctica y con la realidad del entorno educativo. En ambos casos se observa cómo la pedagogía se fortalece al integrarse con el método científico, la observación, la formulación de hipótesis. La experimentación y la evaluación de resultados permite que la enseñanza sea un proceso estructurado y fundamentado en evidencias. Esto demuestra que la educación no debe improvisarse, sino analizar críticamente para mejorarla continuamente. Reflexionar sobre estos casos nos permite comprender que el verdadero objetivo del docente es innovar, investigar su propia práctica y garantizar que el aprendizaje sea significativo, incluso y orientado al desarrollo integral de los estudiantes. Gracias. Hola, hoy les voy a hablar sobre cómo la pedagogía se transforma en una ciencia aplicada a través del estudio de casos y la experimentación en el aula. En el caso 2, analizamos la situación de la escuela Mi Segundo Hogar. El problema principal era que los niños no lograban comprender conceptos abstractos de ciencias naturales como la reproducción de las plantas, porque la enseñanza era puramente teórica. A veces olvidamos que el aprendizaje nace de la curiosidad y el contacto directo con la realidad. Para resolver esto, ellos realizaron un experimento de germinación. Aquí se aplicó el rigor científico. La variable independiente fue la metodología de enseñanza práctica. La variable dependiente fue el nivel de comprensión real de los alumnos. Al sembrar su propia semilla, el estudiante deja de ser un receptor y se convierte en un pequeño investigador que valida sus propias hipótesis mediante la observación. Para mi reflexión personal, en esta unidad me ha hecho pensar sobre nuestra responsabilidad ética. La pedagogía no es adivinar o improvisar, es una ciencia que requiere que evaluemos constantemente nuestras estrategias. Aprendí que si queremos mejorar la educación en Honduras, debemos basar nuestra práctica en evidencias y fomentar siempre un aprendizaje activo y significativo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenas, licenciada Ismael Sánchez. Mi nombre es Olves Alejandro Martínez Padilla. Somos el grupo número 6. En este video vamos a hablar sobre los casos. Voy a dar una breve introducción. En este video analizaremos dos casos relacionados con la pedagogía y el método científico en el ámbito educativo. El primer caso aborda la ansiedad académica en los estudiantes de noveno grado del Instituto Oficial Luis del Valle.
durante las relaciones escritas y cómo éstas afectan su rendimiento académico. El segundo caso examina el impacto del aprendizaje activo en la comprensión del proceso de investigación científica en la escuela, mi segundo hogar, aplicando mediante la germinación de semillas. Ambos casos permiten reflexionar sobre la importancia de las estrategias pedagógicas en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Pero para eso primero necesitamos saber qué es la pedagogía, la ciencia que estudia la educación y cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Busca la manera en que las personas aprendan utilizando métodos y técnicas basadas en conocimiento de áreas como la psicología y la sociología. No solo se enfoca en la educación de niños, sino también en la de adultos. Su objetivo principal es guiar y favorecer el desarrollo integral de las personas. Sabiendo eso, ahora les voy a hablar sobre el primer caso. El primer caso en la pedagogía y ansiedad académica. Se identifica que en el Instituto Oficial Luis del Valle los estudiantes de noveno grado presentan ansiedad elevada durante evaluaciones escritas de la clase de matemáticas y español y cómo esto afecta en su rendimiento académico. El problema educativo que notamos al principio del caso sería la ansiedad elevada durante las evaluaciones escritas y cómo estas afectan a su rendimiento académico. Entonces, como pregunta de la investigación sería, ¿por qué la ansiedad elevada se presenta durante las evaluaciones escritas y cómo esta afecta su rendimiento académico? La hipótesis es que consideramos que existe una relación directa entre la presión de las evaluaciones escritas y el aumento progresivo del estrés hasta llegar a una ansiedad elevada, lo cual afecta negativamente al rendimiento de los estudiantes de noveno grado. Como variable, la variable independiente sería implementación de actividades diversas y variables, como actividades orales y prácticas. La dependiente sería ver niveles de ansiedad académico y estado del rendimiento académico. La metodología que aplicaríamos sería un diseño de alternar las actividades escritas tradicionales con actividades orales y prácticas, observando a los estudiantes y recopilando su nuevo rendimiento académico. Como conclusión, cuando los estudiantes realizaban las actividades escritas, los llevaba a una ansiedad elevada. Al querer implementar nuevas y distintas actividades, además de las escritas, los estudiantes reducirían su ansiedad elevada y aumentaríamos su rendimiento académico. En este caso podemos notar en el principio cómo se ven afectados los estudiantes por las actividades escritas, como podrían ser los exámenes. Y nosotros al querer implementar nuevas actividades, podríamos ver cómo cambian los estudiantes, cómo ayudarían a cambiar actividades, siempre realizando las escritas, pero cambiando, diversificando la manera de que ellos aprenden y se desarrollan continuamente. Lo podríamos ver y podríamos analizar como un docente y un licenciado hacen en su día a día, observando, diseñando su nueva clase, el tema, cómo lo van a dar, cómo lo enfatizan, por si tienen preguntas, cómo se presentan. Eso sería el estudio del primer caso. Ahora voy a dar mi reflexión personal, que está de 2 preguntas. ¿Qué aprendí y cómo se puede mejorar las prácticas educativas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes? Lo que aprendí de los casos es que la educación no debe ser monótona, debe mantenerse en un constante cambio en desarrollo educativo, innovando, utilizando nuevos o diferentes procesos en la educación para mejorar un mejor aprendizaje a los estudiantes
utilizando distintos tipos de aprendizaje para fomentar la educación, siendo así que los estudiantes logran un mejor nivel académico y de nuevas habilidades que los hacen y los ayudan de gran manera. La segunda pregunta sería: ¿cómo se relaciona la pedagogía con la aplicación de métodos científicos en los casos planteados? Como podemos ver, la relación entre la pedagogía y los métodos científicos en los casos vistos es fundamental, ya que transforma la enseñanza de una simple transmisión de datos a un proceso de investigación y mejora continua en la fomentación de la educación. Y aplicando la ciencia, la pedagogía deja de ser monótona. El estudiante aprende a través del descubrimiento y análisis de evidencias, tal como se observa en el proyecto de germinación de la semilla. Como podemos ver, como yo reflexioné, siendo honesto, en el caso número 1 y 2, leyéndolos y analizándolos y viendo bien, podemos ver cómo se complementan en la pedagogía y el método científico, cómo estos ayudan a desarrollar a los estudiantes más, cómo aplicando nuevas enseñanzas y nuevas mejoras, los estudiantes van obteniendo nuevas habilidades y se van desarrollando para un futuro o para una educación superior, como ellos, gracias a los docentes o licenciados que intentan implementar, observando a los estudiantes su rendimiento, cómo poder ayudarlos a que ellos aprendan el tema, cómo ellos aprendan lo que es esencial a través de diferentes tipos de aprendizajes o proyectos o diferentes técnicas que utilizan en su día a día, innovando, observando y priorizando siempre al estudiante, intentando que ellos aprendan que eso es más importante. Esto sería todo. La reflexión personal de Carlos Mairena es que aprendí con este caso que la teoría, por muy buena que sea, se queda en el aire si el estudiante no la toca o la vive. En la escuela, mi segundo hogar, los niños no entendían la ciencia porque solo les dan conceptos abstractos para mejorar la práctica educativa. Lo que hay que hacer es pasar el aprendizaje activo. En mi carrera de educación física lo vemos siempre. Yo no puedo enseñarle a alguien a hacer un line-up en baloncesto solo dándole una charla. Tiene que agarrar la bola y tirar. En el aula es igual. Para que los estudiantes realmente aprendan, tenemos que crear espacios donde puedan observar, ensuciarse las manos, como con las semillas, y preguntar sobre lo que están viendo en vivo. La mejor forma es favorecer el aprendizaje, es dejar de ser profesores que solo hablan para ser guías que acompañen el descubrimiento del alumno. Ahora bien, por otro lado, ¿cómo se relaciona la pedagogía con la aplicación del método científico en los casos planteados? Aquí la relación es clara. La pedagogía pone la intención de enseñar y el método científico pone el camino lógico para lograrlo. En este caso de la germinación, no se trata solo de sembrar por sembrar, eso sería solo una actividad, sino de usar la pedagogía para conectar este proceso con el asombro del niño y la capacidad de pensar. El método científico entra cuando los estudiantes dejan de ser espectadores y se vuelven investigadores. Ellos aplicaron los pasos de la ciencia sin darse cuenta, observaron la semilla, pensaron qué pasaría, la hipótesis, y vieron el crecimiento, experimentación, luego sacaron sus propias ideas, que sería la conclusión. Como docente, usar el método científico te sirve para que la enseñanza no sea algo improvisado, sino un proceso con orden que permite medir si el alumno realmente está entendiendo el mundo por sus propios medios.